Va directamente a eso. Doctora. Ya, y no le estoy recordando el derecho a la defensa. No, es que mi respuesta va a ello. Le estoy diciendo que mi objetivo era carga cero, por eso sabemos es que disculpe, doctora. es que déjeme hablar, doctora. Le pediría al señor presidente que me deje manifestar y comunicarle que efectivamente al inicio sí, y la respuesta va a ser puntual. Es que si me deja hablar va a ser puntual. Tenso momento entre Patricia Benavides y María Zavala en la audiencia donde se busca la destitución de la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides. Escuchemos este tenso momento. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. A la doctora Benavides, le pregunto si la doctora Revilla fue la única fiscal en esa área que fue removida por baja productividad, o si también usted removió a otros por ese motivo. Gracias por la pregunta. Como lo dijo ya mi señor abogado, cuando inició mi gestión como fiscal de la Nación, tenía como objetivo la carga cero. Perdón, doctora, quiero puntualidad. ¿Fue la única o también hubieron otros? Es que le quiero dar la respuesta a ello. Pero yo quiero una respuesta puntual, doctora, porque yo tengo conocimiento ya de todas las demás pruebas que hay. Yo quiero escucharla a usted que me diga si fue la única o hubieron otros, nada más. Es que mi respuesta va a eso, doctora. Va directamente a eso. Doctora. Ya, y no le estoy recordando el derecho a la defensa. No, es que mi respuesta va a ello. Le estoy diciendo que mi objetivo era carga cero, por eso es que es que déjeme hablar, doctora. Le pediría al señor presidente que me deje manifestar y comunicarle que efectivamente al inicio sí, y la respuesta va a ser puntual. Es que si me deja hablar va a ser puntual. Al inicio de mi gestión se procedió a analizar la carga para el tema del objetivo que se ha puesto. Se removió, se inició con las fiscalías supremas. Y habían dos fiscalías supremas provisionales, que era la doctora Revilla y el doctor Fernández Alarcón. Sino que el doctor Fernández Alarcón renunció. Y no solo se removió a la doctora Revilla, se removió a varios fiscales por el tema de carga fiscal que está sustentado en los informes técnicos de la Gerencia de Productividad, doctora. No fue la única, fueron varios. Muy bien. Ahora, ¿conocía usted cuáles eran las investigaciones a cargo de la doctora Revilla? ¿Usted tenía conocimiento? Nosotros no podemos saber qué carga tiene cada despacho fiscal, doctora. Nosotros sabemos la cantidad. Son medidas por la cantidad, por eso se mide la productividad de cada fiscal o cada despacho fiscal. ¿Usted cuándo tomó conocimiento que la doctora Revilla investigaba a sus dos hermanas? ¿Cuándo tomé conocimiento? Por la prensa, que siempre desde que inició mi gestión no me dejó un solo día de respiro. Todos los días era de informar que por el tema de haber sacado a la doctora Revilla. Ya, cuando usted removió a la doctora Revilla por las causas que nos ha manifestado, baja productividad, ¿usted sabía que ella investigaba a su hermana? ¿Puede precisar la pregunta, doctora? Sí, cuando usted removió a la doctora Revilla, ¿usted sabía que ella investigaba a su hermana Emma? Sí, cuando fui nombrada como fiscal suprema, una de las preguntas que me hicieron en mi entrevista personal fue si yo, estando en el cargo, podría haber alguna interferencia en los procesos, y a lo cual, y lo digo y lo ratifico, jamás interferiría en ninguna investigación de ningún familiar, ni de ningún amigo, ni de nadie, porque siempre respeto mi vocación de servicio y siempre diré que se haga justicia como debe hacerse. Ese siempre ha sido mi lema, doctora. Finalmente, ¿por qué no esperó que la doctora Revilla concluyera la investigación en el proceso de su hermana para así ratificar lo que nos dijo en esta sede? Doctora, yo era la líder de una institución que lo único que quería era que haya justicia y que sea una justicia más célere. Entonces, ¿cómo podía lograr si, de acuerdo
a los informes de productividad señalaban que no llegaban ni al 50%. ¿Cómo por un caso? O sea, más bien sería de que por favorecer o cuidar el caso de mi hermana, yo no veía el caso de las demás personas, de los demás ciudadanos. Yo tenía que dar prioridad a que teníamos un montón de casos pendientes. ¿Qué reclama la ciudadanía? Reclama justicia. Y justicia tardía no es justicia. Teníamos que ver la celeridad de los casos. Y por un caso no se podía dejar pendiente. Cuando uno tiene un objetivo, un liderazgo, tiene que tomar las decisiones que corresponden, y se tomaron las decisiones, y todas basadas con un soporte técnico y de acuerdo a la Constitución y a la ley, no por subjetividades. Bien. Doctora, la doctora Solari reemplazó a la doctora Revilla, ¿no? Efectivamente, doctora. ¿Cuánto tiempo? No recuerdo exactamente cuánto tiempo, fue por breve término. ¿Por qué, siendo una fiscalía muy importante, la que tenía a cargo casos muy emblemáticos, estuvo tan poco tiempo y la cambió por el doctor Terán? Doctora, justamente en el concurso en el cual participé, se quedó un cuadro de candidatos en reserva. Al haber participado, sabemos cuán difícil y tedioso es poder concursar y luego quedar como candidato en reserva. Es por ello que se decidió, dijimos, vamos a dar esa oportunidad a las personas que están como candidatos en reserva. Y tanto el doctor Franklin Tommy como el doctor Terán estaban en esa posición. Por eso es que se escogió a ellos, no por amistad conmigo, sino porque ellos estaban como candidatos en reserva. Y es por ello que se decidió que la doctora Solari pase a la Fiscalía de Control Interno. Y esa decisión fue aprobada en la Junta de Fiscales Supremos. Bien, muchas gracias, doctora. Es todo, señor presidente. Ya escuchamos este tenso momento entre Patricia Benavides y María Zavala, fiscal de la Nación suspendida y miembro de la Junta Nacional de Justicia, respectivamente. La doctora María Zavala pidió, o mejor dicho, realizó una pregunta directa con un sí o con un no, si es que la doctora Betsabe Revilla había sido la única separada justamente en ese caso relacionado a Emma Benavides, o había otros fiscales que habían sido también separados. Ante lo cual la respuesta de la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, trató de realizar una respuesta muy extensa, ante lo cual la doctora María Zavala mencionó: deseo un sí o un no porque yo ya conozco todo el caso, lo único que necesito es saber si es que fue la única o no. Ante lo cual mencionó: quiero una respuesta directa, exacta. Pero la doctora Patricia Benavides manifestó: déjeme hablar, prácticamente me está interrumpiendo en diferentes tramos, y prácticamente también pidió al presidente de la JNJ que pueda participar. Ante ello, en 2 hasta en 3 ocasiones, la doctora Patricia Benavides mencionó: déjeme hablar, déjeme explicar, que justamente voy a responderle a su pregunta. Bien, este fue el tenso momento. Recordemos que este tenso momento se dio en el marco de el informe presentado por la doctora Inés Tello, que justamente busca la destitución de la doctora Patricia Benavides, ¿no? Y bueno, básicamente este ha sido este tenso momento. Hasta el cierre de la nota todavía no hay noticias si es que va a ser o no destituida la doctora Patricia Benavides, quien ha mencionado que prácticamente este sería una destitución express si es que no sería favorable para su persona. Déjenme saber en los comentarios si la doctora María Zavala o la doctora Patricia Benavides, o mejor dicho, quién de los dos tuvo la razón, la doctora María Zavala, a realizar esa pregunta y deseaba una respuesta directa, o la doctora Patricia Benavides, quien deseaba exponer básicamente su respuesta, o fundamentar, motivar su respuesta frente a la Junta Nacional de Justicia. Un dato no menor, la defensa que lo acompañó el día de hoy es el doctor Jorge del Castillo. Así que déjenmelo saber en los comentarios
sus opiniones y apreciaciones sobre este tenso momento. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.